Durante la Segunda Guerra Mundial, Europa se convirtió en un sangriento campo de batalla que dejó millones de muertos. Las contiendas fueron feroces, aunque algunas no dejaban sangre, sino explosiones en las alturas. Miles de pilotos fallecieron antes de saber qué sucedía, y sus historias han trascendido en el tiempo. Sin embargo, en la aviación de un país ocurrió algo que pocas veces se ha comentado. Una historia inquietante que casi nadie conoce, pero que ha inspirado películas y aquellos que la vivieron aseguran que es real, muy real. ¿Te gustaría conocer de qué se trata? Entonces, acompáñanos a descubrir la cosa que derribaba aviones en la Segunda Guerra Mundial. La cosa que derribaba aviones en la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra puede que sea uno de los países con mayor número de criaturas extraordinarias. Su folclore es extenso y sus leyendas podrían llenar cientos de libros. Sin embargo, hay una criatura muy particular que le causó grandes dolores de cabeza a la Real Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Los registros de esas historias han quedado plasmados en numerosos informes. Cada reporte que llegó a esta institución militar era más extraño que el anterior y señalaba la existencia de unos monstruos aparentemente inofensivos, pero que, en poco tiempo, comenzaron a generar grandes estragos. Su nombre era Gremlin, y si te suena familiar es porque fueron la inspiración para la popular película que retrata la naturaleza de estas misteriosas criaturas. Desde luego, su origen es discutido. Se cree que su existencia data de varios siglos atrás y que la palabra que se usa para definirlo significa irritantes o molestos. Generalmente, se les define como pequeños duendes o diablillos parecidos a un gnomo. Su altura nunca supera los 30 centímetros y provienen de las mismas leyendas de las hadas y los duendes. Algunos creen que estas bestias son el producto del pecado y se les describe con piel verde, dorada, rosa o roja. Sus cuerpos son sumamente velludos y tienen orejas grandes y puntiagudas, además de unos cuernos pequeños y dos grandes ojos fijos que congelan la sangre de quien los mira. Los primeros avistamientos de estas criaturas ocurrieron a inicios de la Primera Guerra Mundial, cuando varios grupos de aviadores denunciaron la intrusión de criaturas peludas e intentaban sabotear los motores y componentes eléctricos de sus aviones. Sin embargo, no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial cuando estas criaturas comenzaron a ser una auténtica plaga, llegando a aparecer en más de 100 informes a lo largo de toda la Real Fuerza Aérea del Reino Unido. Los primeros avistamientos ocurrieron dentro de las unidades de reconocimiento fotográfico de gran altitud. Esta unidad se encargaba de misiones peligrosas. Sus tripulantes iban en naves ligeras sin armamento a grandes alturas con la misión de fotografiar el territorio enemigo. Desde luego, las posibilidades de ser derribado eran enormes. Sus pilotos se consideraban temerarios y eran enormemente respetados. Pero de un día para otro, en medio de aquellas angustiosas misiones, comenzaron a aparecer los Gremlins. Estos pequeños monstruos fueron avistados en más de 13 ocasiones durante un año. Por lo general, siempre causaban problemas técnicos y mecánicos. Los pilotos se veían obligados a volver a la base, bajo alarma de emergencia, debido al caos que estas bestias causaban en la maquinaria e incluso hubo numerosos accidentes inexplicables que causaron la muerte de numerosos veteranos. Curiosamente, cuando los aviones aterrizaban, los Gremlins desaparecían, como si tuviesen el poder de aparecer en el lugar que desearan y luego marcharse sin dejar rastros. El cuerpo técnico de la Real Fuerza Aérea comprobó en cada una de las ocasiones que los aviones efectivamente tenían daños atípicos. Muchas de estas fallas no eran de simples errores o problemas en las piezas, sino de auténtico sabotaje, ataques a cableados, golpes al motor y otra serie de fallos que jamás se habían reportado en la aviación. Por supuesto, aquello causó una gran conmoción dentro de las filas de esta unidad. Algunos comenzaron a mostrar descontento y rechazo por estas misiones, e incluso el Ministerio del Reino Unido tuvo que investigar el asunto. El resultado fue algo que, actualmente, parece impensable, pero que, efectivamente, sucedió. Percy Prune, un veterano enviado por el ministerio, redactó un manual de servicio para enfrentarse a los Gremlins. En este documento oficial se enlistaba una serie de aspectos acerca del tipo de ataques de estas criaturas, la manera de distraerlas, aplacarlas y varias formas de evitar accidentes en caso de que aparecieran. Adicionalmente, en este documento se les recomendaba a los pilotos evitar las bravuconadas, las palabras soeces, la arrogancia o el exceso de confianza, ya que estas actitudes solían atraer a los Gremlins. Por desgracia, el manual de servicio no impidió que los Gremlins siguieran causando el caos
allí donde aparecía y logrando que los aviones chocaran contra la Tierra. A inicios de 1940, la actividad de gremlins se quintuplicó, pero lo más curioso es que se traspasó hacia otras fuerzas aéreas de los aliados del Reino Unido. El fenómeno llegó hasta los pilotos de los Estados Unidos, quienes tuvieron continuos encuentros con estas peligrosas criaturas. En la mayoría de los casos, el acoso que sufrieron los pilotos fue tal que el gobierno le pidió copias del manual a los británicos para encarar la situación. Desde ese momento, comenzaron a recibir el nombre de Yehudis, en honor a un travieso y juguetón violinista de la época. Según los reportes norteamericanos, los pilotos estadounidenses avistaban a las criaturas en las alas de los aviones, golpeando las bisagras de control o saboteando el motor de las aeronaves. Uno de los casos más dramáticos le ocurrió a un piloto apodado como LW, quien pilotaba un Boeing B-17 en una misión durante la Segunda Guerra Mundial. En pleno vuelo, tuvo contacto visual con un gremlin. De inmediato, intentó espantarlo, pero vio con sus propios ojos cómo ingresaba al compartimiento del motor. Entonces, escuchó todo tipo de ruidos. El avión comenzó a presentar fallas y antes de que pudiera hacer algo, otros 2 gremlins aparecieron en las alas del avión. El sabotaje era absoluto. Las terroríficas criaturas parecían divertidas tratando de causar un accidente letal y efectivamente lo lograron. El veterano piloto logró regresar a la base, pero a mitad de camino, el avión dejó de responder a las órdenes. La nave estaba completamente inutilizada y no hubo forma de evitar que se estrellara contra el suelo. Afortunadamente, el piloto logró expulsarse del avión antes del colapso. Cuando lo encontraron, lo primero que hizo el hombre fue insultar a los gremlins y lamentar su mala suerte por haberse cruzado con ellos. Como es lógico, las fuerzas aéreas se tomaron estos acontecimientos con mucho cuidado. Aunque se realizaron investigaciones, se realizaron varias pruebas psicológicas en los pilotos para tratar de adivinar si se trataban de algunas alucinaciones o problemas mentales. Sin embargo, ninguno mostró ningún padecimiento, tampoco reflejaban algún trastorno. Los hombres estaban en perfecto estado de salud mental, aunque esto dejaba sin explicación aquella plaga de gremlins en las alturas. Nunca se reveló la veracidad de todos los documentos o si de verdad se logró comprobar la existencia de estos seres. Sin embargo, los reportes se cerraron y luego de la guerra no volvieron a salir a la luz pública. El nombre de los gremlins quedó en el olvido hasta que las famosas películas de la industria cinematográfica lograron rescatarlo y retratarlos en la pantalla grande, tal y como lo describían los pilotos. Sin embargo, si crees que esta historia es extraña, inusual o imposible, tal vez te gustaría saber que en el mundo de la guerra han ocurrido cosas todavía más atípicas y escalofriantes que pocas veces han aparecido en los libros de historia. La guerra despierta a los demonios del planeta, según dice un refrán, y si nos acompañas, tú también conocerás estas misteriosas criaturas que se han avistado a lo largo de la historia, en medio de las batallas más crudas que puedas imaginar.